Buenas, ¿cómo están? Tengo algo para compartirles hoy a ustedes. Quería contarles una historia particular. Me gusta, una historia en la que en todo este tiempo me estuvo hablando fuerte, pegando un poco fuerte a mi corazón, y por eso me gustaría compartírselas. Resulta que una noche particular, en el medio del mar había una barca. En esta barca estaban los discípulos. Esa noche Jesús se había quedado en el monte orando, y bueno, los discípulos ya estaban mar adentro en esta barca, y era una noche. ¿Por qué les digo que era una noche particular? Porque resulta que esa noche era una noche muy tormentosa. El viento estaba súper fuerte, el mar embravecido, las olas locas golpeando por todos lados, y en medio de todo esto estaban los discípulos en el medio del agua, en esta situación. Una situación, para los que no nos gustan las tormentas como yo, un secreto, un poco incómoda, más que incómoda, de mucho miedo, porque sabemos que cuando estamos en el mar no tenemos control de nada. Ahí perdemos totalmente el control de la situación, y los discípulos se encontraban así en ese momento, con mucho miedo, atemorizados, sin control de la situación, que muchas veces los humanos nos gusta tener un poquito controladas las cosas. Resulta que en medio de esta situación, los discípulos ahí viendo qué podían hacer, con miedo, en medio del mar, de una tormenta horrible, espantosa, ven algo sobre la superficie del mar, algo que caminaba hacia ellos sobre el mar. Al ver, lo primero que se les viene a la cabeza, que es lo que nos cuenta la Biblia, es: hay un fantasma que se está acercando hacia nosotros. Muertos de miedo por la situación, escuchan encima que esto que se venía acercando hacia ellos les habla, y cuando les habla, escuchan una voz muy familiar que les dice: muchachos, ¡hey! Tranquilos, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces, al oír esa voz, una voz muy particular, muy conocida a su oído, uno de los discípulos, que si escucharon la historia se van a acordar, y si no, por lo que le voy a decir, se van a dar cuenta quién es, muy impulsivo, Pedro, salta y le dice: maestro, si sos vos, ordename que yo vaya hacia donde vos estás. En otras palabras, decime que vaya hacia vos, Jesús, que yo quiero caminar sobre el agua como lo estás haciendo vos. Y Jesús le dice: bueno, dale, vení, Pedro, vení. Un momento único y sobrenatural, totalmente sobrenatural. Cosas que hoy no hemos visto, que una persona camine sobre el agua. Y me lo imagino a Pedro en ese momento yendo hacia Jesús, sacando un pie de la barca, sacando el otro pie y dando sus primeros pasos sobre el agua, no sobre la tierra, sus primeros pasos sobre el agua. Un hecho totalmente sobrenatural, como dije recién, y vemos a un Pedro que va, su mirada puesta en Jesús, caminando hacia él. Su objetivo era llegar a Jesús, pero cuando se da cuenta de la situación, mientras va caminando, empieza a detenerse y a escuchar el viento que venía por todos lados, las olas que lo azotaban, un mar totalmente embravecido, y se dejó absorber por esa situación, por esta tormenta que los azotaba. Y como empezó a poner su mirada en esta situación, comenzó a hundirse lentamente. Pero cuando comienza a hundirse él, por ahí los que conocemos las historias nos centramos en las palabras de Jesús, pero no en el accionar de Jesús, sino en sus palabras, que le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y muchas veces nosotros somos así, juzgamos de una, ¿no? Y nos quedamos con este Pedro, este hombre de poca fe. Pero fue el único en toda la barca que se animó a decir: Jesús, yo voy a vos, e intentó caminar e ir hacia él. Y es más, dio sus pasos sobre el agua. Y en medio de toda esta situación, Jesús, antes de decirle estas palabras, cuando ve que Pedro empieza a hundirse y empieza a pedir ayuda, Jesús extiende su mano y lentamente lo empieza a sacar del agua. Y ahí es donde tenemos estas palabras que muchas veces son las primeras que nos acordamos, donde le dice: hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo estaba con vos. Y si nos ponemos a pensar, Pedro era un hombre de mar, era un pescador, estaba acostumbrado a moverse en el mar. ¿Cuántas veces habrá salido a pescar en situaciones
ocasiones parecidas, pero esta era una ocasión muy particular, porque ella no estaba pescando, estaba caminando sobre el agua. Por eso podemos ponernos en su situación y creo que muchos de nosotros, o todos nosotros, hubiésemos reaccionado como él. ¿Y qué te digo de esta historia? Me estuvo hablando mucho porque muchas veces nosotros nos encontramos como Pedro. Aunque lo juzguemos, aunque digamos muchas cosas, muchas veces nos encontramos como Pedro en nuestra vida. Vamos confiados, caminando nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros proyectos, en nuestra vida. Vamos caminando, vemos que todo va bien, va perfecto, estamos súper felices, contentos y de repente empezamos a escuchar. Empezamos a escuchar el viento, empezamos a ver las olas que nos golpean por todos lados y nos dejamos llevar por nuestro alrededor y nos comenzamos a hundir, a veces lentamente y otras veces más rápido. Pero quiero decirte que cuando te encuentres así, cuando te encuentres en esta situación, cuando te encuentres rodeado por problemas, por cosas en las que pensás que no vas a poder salir, quiero decirte que Jesús está ahí, como lo estuvo con Pedro, tomándole la mano y sacándolo del agua. Jesús siempre está para sacarnos, para ayudarnos y para hacernos caminar de nuevo sobre el agua. Él está ahí, Él siempre está con brazos extendidos hacia nosotros para tomarnos de su mano y no soltarnos. Recordá esto, Él siempre está con vos. Pero también quiero decirte otra cosa, capaz que no estás atravesando esta situación, o tal vez sí, pero a veces estamos atravesando situaciones así y también nos encontramos del otro lado, donde nosotros no somos los que caminamos, sino que pasamos a ser parte del viento, de la tormenta, de las olas. Pasamos a ser parte de esas palabras negativas o circunstancias, situaciones donde tratamos de hundir al otro y no a propósito, a veces sin querer lastimamos o frustramos los sueños de los que están a nuestro alrededor. Entonces quiero decirte y animarte que cuando te des cuenta que estás actuando de esa forma, puedas reaccionar y decir, no, yo te voy a ayudar en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños, que nos podamos parar y decir, hey, yo quiero ayudarte, quiero ser parte de estos proyectos, de estos sueños que vos tengas, y recordarles siempre que cuando se hunda, transmitamos este mensaje. Jesús está ahí para tomar nuestra mano y no soltarnos. Está ahí para caminar junto a nosotros, para caminar de nuestra mano, tomarnos fuerte y llevarnos hacia la meta. Te mando un abrazo súper grande y que tengas una hermosa semana. Un besito.